Como lo dijimos en titulares, ahora vamos a hablar del mercado ganadero, vamos a hablar del mercado de haciendas gordas. Hoy es lunes, se reúne, en un ratito nomás, se reúne la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado. También es día de puesta a punto de la faena de la semana anterior. Vamos a recibir para hablar de todos estos temas al ingeniero agrónomo José Pedro Aicardi Delgado, uno de los directores de Mega Agro. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Agro. Buenas tardes, Pablo. Un gusto estar en el programa, como siempre. Como titular, para empezar a hablar, ¿cómo definirías hoy a lo que es el mercado ganadero en general? El mercado, un muy buen año ganadero, entrando un invierno, te diría, un poco riguroso, sobre todo porque ha venido bastante helador, pero un invierno igual como lo que buscan siempre la gente de campo, un invierno que ha sido, te diría, frío, pero seco, no ha habido abundancia de grandes lluvias ni nada. En general viene caminando. Te diría que si le tenemos que pedir algo al clima, sería más días de luminosidad para que empujen más las comidas, pero un año ganadero, no sé si la palabra es para encuadrar, porque recién vamos en el primer semestre, pero un muy buen año, digo, y creo que lo que corona básicamente esto es el valor del ternero, que estamos ya, te diría que en el tramo final de lo que es la zafra, netamente de ternero, con un ternero que ha mantenido esos $4, pese a que ya hoy los terneros están más pesados, ¿no? Claro, lo hemos hablado en estos últimos días, incluso con colegas tuyos también, cómo el mercado se adapta y se acostumbra a determinados valores. No hace tanto tiempo, José, que celebrábamos los $3 por los terneros, y ahora prácticamente es de 4 para arriba. Sí, exactamente, Pablo. Creo que, bueno, a lo bueno siempre se acostumbra a todo el mundo muy rápido, pero digo, es como decís tú, una zafra que capaz que antes de esta zafra, cuando estábamos en verano, me decías cómo iba a ser y decía que iba a tener muy buena colocación, el clima acompañaba, pero esos $4 se anhelaban un poco, no parecía que iba a ser la moneda corriente o promedio, y creo que ya corría gran parte de la zafra, pasado el otoño y de cara al invierno, esos $4 se cristalizaron y bueno, realmente es un muy buen valor, digo, sobre todo cuando tú lo analizás el bulto, que estamos hablando que los terneros, todas las zafras han valido promedialmente entre $700 y $750, ¿no? Exacto. Y no solo, siempre cuando uno habla del ternero se refiere al macho, porque es lo que se hacía históricamente. Creo que otro número a analizar, y lo he hablado con algún colega tuyo, es cómo se ha cortado la brecha, sobre todo los ganados de calidad, con el valor de la ternera también, lo cual les genera otro spread más a lo que es la cría, ¿no? Claro. O sea, antes teníamos un diferencial importante entre la venta del ternero macho y el valor de la hembra, y bueno, creo que eso también mejora mucho lo que es la rentabilidad de la cría, ¿no? Exactamente. Y ya que hablamos de cría, mejora la rentabilidad, el estímulo que da el valor, como en cada negocio, como en cada producto que vendés, pero además mejora, y lo vimos hace unos días atrás, lo que es el índice de preñez tras el taller de gestación bovina, que por tercer año marcó por arriba del 80%, exactamente 81,1%. ¿Qué proyectás con esto? Nuevamente, 3 millones de terneros ya está asegurado, pero para adelante quizás 3,5 millones de terneros en el país. ¿Cómo lo ves, José? Yo creo que lo que está claro es que el productor, cuando tiene señales y tiene rentabilidad, invierte. Digo, normalmente esto es como que estamos al final de un engorde, o eso es el más costoso, o sea, tratar de mejorar los índices ya de estos valores para arriba y sostenerlos, muchas veces a fuerza de tecnología, de inversión, de mejores. Más, cuando hablo de inversión, digo, no es solo en genética, sino en pasturas, en manejo. Para los manejos vos tenés que subvivir, tenés que poner más agua. O sea, yo creo que la cría lo que muestra con esto es la resiliencia a que cuando el negocio tiene rentabilidad, la inversión se hace, y es lo que estamos viendo estos años. Esperemos que la sigamos teniendo en mercados que tienen internacionalmente. Digo, no debemos de olvidarnos que estamos con precios históricamente excepcionales en los mercados internacionales, que eso se termina, y todo esto se viene llegando hasta el fin de la cadena, que es la cría, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que estamos en un país de costos altos, y bueno, que muchas cosas de estas las están explicando también los precios finales, y para atrás, ojalá esto se sostenga en el tiempo. Yo creo que lo mejor de todo es saber que estamos en que sector, que cuando se dan las condiciones que hay rentabilidad, se invierte para captar todo este tipo de índices. Y a tu pregunta final,
Creo que sí, que vamos a ir a un mayor número de terneros. Creo que de acá para adelante el crecimiento va a ser un poco más lento de capaz los impactos que hemos podido tener en los últimos años de ese 65, 67, 80 que vemos, puede ser un poco más lento, probablemente también aumente el pie de cría y los números siguen teniendo rentabilidad y aumentemos. Creo que a niveles de extracción hay otra punta que es todo lo que ha sido la terminación a corral, que también mientras tengamos relaciones grano, carne muy favorable como las actuales, nos va a permitir ir a sistemas de extracción que se pueden acelerar desde ese punto de vista, con carcasas más pesadas, finales con grano. Y bueno, creo que es una hibridación de esto lo que nos va a permitir aumentar la extracción del Uruguay, que no va a ser solo creciendo por el stock o la cantidad de terneros. Creo que va a ser una sumatoria de muchas cosas, ¿no? Bien, estamos hablando con el ingeniero agrónomo José Pedro Aycardi Delgado, uno de los directores de Mega Agro. José, el domingo entrevistamos en Hablemos de Agro a Gonzalo Ducós y decía muy categóricamente que el cisne negro para la ganadería actualmente es el tema sanitario, específicamente la garrapata, que está cambiando incluso lo que es el negocio ganadero. ¿Coincidís con esta afirmación? Creo que la garrapata es una gran amenaza que tiene el sector, indudablemente, desde varios puntos de vista, nos quita en productividad y de los riesgos que nos hace tomar en los mercados de destino nuestros. Creo que, bueno, es como una doble amenaza y comparto con él. Creo que de todas maneras se está trabajando en el tema, hay una concientización y es algo contra lo que hay que trabajar, que no es fácil, pero necesita trabajo también de toda la cadena y de todas las partes, para tratar de ir contra un poco este mal que se nos ha venido arriba, que creo que en parte ha tenido algunos procesos de aceleramiento con ciertos climas que son muy buenos, esos veranos que hemos tenido lluviosos y buenos, pero que a veces y parte de esto, más algunos desórdenes que tuvimos, a mi entender, con todo lo que ya sabemos del tema fondos y demás, creo que sobre todo en el norte del país, parte se desmadró con lugares de bajo control en ese sentido y se nos fue, pero bueno, tenemos que tratar de como se está haciendo, de una concientización, y esto es en el 1 a 1, ¿no? Cada uno claro. Y con su vecino y todos juntos. Creo que así lo veo yo, y hay que ir para adelante, toda la parte de la cadena, tenemos que tratar de ayudar en esto, pero coincido con Ducós en sus afirmaciones, que es un tema a llevar muy de cerca. José, hoy es lunes, se reúne la Asociación de Consignatarios de Ganado, entidad que tú fuiste presidente hace unos años. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo está el mercado de haciendas gordas? Las haciendas gordas es un mercado que hoy lo vemos estable y firme. Como te diría, por dar un poquito un resumen de lo que fue, cómo terminó la semana pasada, porque el lunes normalmente no es un día de actividad, te diría una semana que se mantuvo parecida a la anterior en los guarismos de precio. Capaz como características se han acortado en prácticamente todas las plantas las entradas, y capaz que algún pesito arriba por los ganados bien terminados, puntuales y a camión se podía obtener, pero sobre todo porque están escaseando, ¿no? O sea, escasea la oferta en general de ganado gordo, pero sobre todo los ganados bien terminados y pesados, ya sea en novitos, en vacas o vaquilonas, los contás con los dedos de las manos. Y bueno, y por otro lado vemos una base forrajera con una inversión muy importante hecha sobre el otoño, pero que le está costando traccionar en volumen como para poder acelerar los procesos, digamos, de invernado, de sacar ganado gordo de pasto, que si bien lo vamos a tener, si el tiempo acompaña, viene lento, muy pocos días de luminosidad, en algunos lugares faltando un poquito el agua, las ureas echadas un poquito, capaz que mirando el bolsillo. Ahora la urea realmente ha tenido toda esta volatilidad de la guerra, vemos una urea más ajustada, ahora sí vemos todas las ureas echadas y nos está ayudando un poquito el clima. Terminar más ganado. Bien, ¿pensás que se encontró un piso para el ganado gordo después de 3 semanas de ajustes a la baja? El 5.55 del lunes pasado, ahora en un rato, ¿será que por lo menos es de ahí para arriba? Bueno, es buena tu pregunta, pero hay que analizarla con varias aristas. Yo creo que estamos con un mercado estable, como te dije, para cuando lo mirás también con un ganado que sea estable en el buen sentido. Hay varias cosas. Para estos niveles de faena creo que sí, que estamos ya con el mercado estabilizado. Después hay que ver
si seguimos con esta faena, la calidad de los ganados que se faenan, porque dependiendo de la calidad depende del precio también. Claro. Entonces yo te diría que acá lo que puede pasar es que tengamos un rango un poquito más amplio donde los ganados especiales y que valen más estén en menos proporción. Eso también te hace un promedio de precio, ¿verdad? Uh-huh. Manteniendo faena. Creo que en la vaca ya lo estamos viendo, un espectro que va de $5 a $5.30, ponele, y donde $5.30, para hacer el $5.30 tiene que ser una vaca pesada, pisando los 500 kilos, digo, muy bien terminada y de verde, y capaz que el grueso de las vacas se mueven entre 5.10 y 5.15, son vacas, digo, que no tienen terminación total, son gordas buenas y punto, y por debajo de ello los ganados, como le llamamos nosotros, más pulpudos y de menos calidad. En el novicio esta brecha es más corta, es más exigente, vamos de 5 a 5.50 en cuarta balanza de los precios, y lo mismo, si vos tenés 200 novillos recontra bien terminados de pradera, que ahora pasados por un verdeo, capaz que valen algún peso menos, y algún novillo que termina completando faltón, un camión está por debajo de este rango, pero en general los veo ahí, y te repito, no veo una disponibilidad rápida de volumen de ganados preparados todavía. Todo esto sumado a los niveles basales de corrales que todas las industrias más o menos los tienen, y bueno, y el plus de faena va siendo con los ganados estos de pasto. Yo creo que en no menos de 10, 15 días estamos entrando de nuevo en otra ventana, cuotas, por mí en 15 de julio van a entrar a plenarse, y bueno, a ver aquí cómo es la faena, y los que tienen netamente por ese negocio que tanto apuntan al costo, ¿no? Que siempre es un brazo que permite llamarte un poquito mejor en las compras del spot a la industria, ¿no? Perfecto. Ingeniero agrónomo José Pedro Aicardi Delgado, director de Mega Agro, gracias por estar en Hablemos de Agro. No, los agradecidos somos nosotros como siempre. Te mando un abrazo grande y que tengas una buena jornada. Seguimos adelante en este Hablemos de Agro, inicio de la semana, lunes 6 de julio hasta la hora 19. Estamos acá en la Oriental Agropecuaria en las 7:70 AM.